esta semana de ellos. Bien, vamos a ir esta mañana, ya creo que hace bastantes meses que no estamos en el Evangelio de Marcos, y en esta mañana vamos a retomar la serie, al menos por este domingo, y vamos a ir al capítulo número 10, versículo número 46. Marcos 10, versículo 46. Y quizá os haya pasado desapercibido, porque hace mucho tiempo que no estamos en la serie de Marcos, hoy retomamos, pero cuando tú lees el Evangelio de Marcos y llegas a este versículo 46, llegas a este pasaje del ciego Bartimeo, resulta realmente extraño encontrar la historia de este ciego, este encuentro de Bartimeo con Jesús, justamente en este punto del Evangelio. Recordad, la última vez, bueno, no sé si lo recordáis, pero yo lo recuerdo, estuvimos viendo en el Evangelio de Marcos, en el pasaje anterior, que Jesús ha estado anunciando por tercera vez su muerte a los discípulos. Jesús quiere que sus discípulos se enteren de qué va la historia. Él ha venido para dar su vida en la cruz, se encamina hacia Jerusalén porque allí va a entregar su vida en una cruz. Y vimos a Jesús que él se enfrentaba a ese destino con valentía, enfrentando esa realidad en sometimiento al Padre sin vacilar, sin temor. Él va a Jerusalén y nos decía el pasaje que él era el primero que iba, él iba delante de sus discípulos y no sus discípulos iban detrás casi con miedo, ¿no? Pero Jesús sabía que la muerte estaba delante de él. Él va a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. El Evangelio en el versículo 45 de ese capítulo 10 nos resume realmente todo el Evangelio. Allí dice que él no vino para ser servido, él no vino para que los demás hiciesen cosas por él. Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ante ese versículo 45, que es glorioso, que nos muestra el propósito de Jesús, quizás lo que uno esperaría es encontrarse directamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El reconocimiento de Jesús como el Rey que viene a dar su vida por su pueblo. Pero es interesante que en vez de eso, lo que nos coloca Marcos, es justamente la historia del ciego Bartimeo, otro relato de sanidad, que además parece casi un anticlímax en la historia, casi como una historia de relleno para completar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Pero hermanos, la Biblia no tiene nada de relleno, no hay ni una sola palabra que esté de más, cada palabra tiene un propósito y el Señor quiere decirnos algo. Así que todo tiene su sentido y esta historia, si Marcos la colocó aquí, es porque está donde tiene que estar. Ahora, ¿por qué está esta historia aquí en el Evangelio de Marcos? Pues creo que esta historia aparece aquí porque refuerza e ilustra la enseñanza que Jesús quiere dar a sus discípulos en el pasaje anterior en cuanto a la naturaleza del reino, en cuanto al carácter de los discípulos y de los que pertenecen al reino de Dios. ¿Os acordáis lo que Juan y Jacobo estaban haciendo en el pasaje anterior? Jesús está caminando hacia Jerusalén, sus discípulos le están acompañando y allí vemos que Juan y Jacobo se desmarcan un poco del grupo, se acercan a Jesús y le hacen una pregunta. Y allí nos dice el versículo 35 que dice: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿Qué les dice Jesús? ¿Qué queréis que os haga? Y bueno, ya sabéis todo lo que ocurre en esta historia, ¿no? Pero fijaos, ¿qué queréis que os haga? Esa fue la pregunta de Jesús a sus discípulos. Y en el pasaje que tenemos hoy delante, Bartimeo se acerca también a Jesús y fijaos lo que nos dice el versículo 50. Él se acerca a Jesús y Jesús responde a este Bartimeo y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Qué interesante. Dos preguntas, ¿verdad? La misma pregunta en dos pasajes. ¿Qué quieres que te haga? Que conectan las dos historias. Una misma pregunta que Jesús hace a sus discípulos, esa misma pregunta se la hace al ciego Bartimeo, pero hay dos respuestas distintas. La petición de Juan y Jacobo fue denegada por el Señor. El Señor le dijo: no sabéis lo que pedís. Mientras que la petición de Bartimeo fue respondida positivamente por el Señor Jesús. Juan y Jacobo pedían puestos de honor. Ellos querían ser
distinguidos, querían tener una posición por encima del resto en el reino de los cielos. Querían estar sentados el uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Buscaban tener una posición de poder y de autoridad en el gobierno del Señor Jesús. Ellos aspiraban a estar por encima de los demás. Su mentalidad estaba anclada en una manera de pensar conforme al mundo, como piensan los gobernantes de este mundo. Quiero tener poder para que los demás me sirvan, para poder usar al resto y beneficiarme yo mismo. Quiero tener esa posición de poder para tener control sobre los demás. Y hermanos, el reino de Dios no funciona así. Esos no son los valores ni los principios que Jesús nos enseña en cuanto a cómo funciona el reino de los cielos. Esa es una forma de pensar completamente contraria al Evangelio. Es completamente contraria a lo que Jesús nos muestra en su vida. Es completamente contrario a lo que Jesús ha estado enseñando una y otra vez a sus discípulos. Hermanos, nosotros somos discípulos no de los gobernantes de este mundo, no somos discípulos de la manera de pensar de este mundo, somos discípulos del Señor Jesucristo. Y Él quiere moldear en nosotros una manera de pensar conforme a cómo es Él, a cómo funciona su reino. Él no vino para servir. Él no vino para ser servido. Él vino justamente para todo lo contrario. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, ser discípulo de Jesús implica que nuestras aspiraciones no deben pasar por buscar la gloria, por buscar puestos de poder, de influencia, ser alabado por los demás. Ser discípulo de Jesús implica imitar a nuestro Maestro. Estar dispuesto, como Él hizo, a pararse en un camino y servir a personas como Bartimeo. Personas que no son tenidas en cuenta, gente anónima a la cual no le puedes pedir nada a cambio, no te van a devolver el favor. Gente que nadie valora o que desprecia. Así que fijaos qué contraste. Juan y Jacobo se acercan a Jesús y estaban tratando de escalar posiciones en el reino por encima de los demás, destacar, mientras que el más alto de todos, el Rey de Reyes, el Señor de Gloria, está interesado en servir a los desechados, a los que están en mayor necesidad. Ese es nuestro Señor. Cuánta gloria vemos en Él, cuánta gloria hay en Él. Así que, hermanos, este pasaje no está aquí de relleno, sino que tiene todo el sentido porque es una ilustración perfecta para mostrarnos la naturaleza del reino de Dios. Es la antesala perfecta ante la entrada inminente del Señor Jesucristo en Jerusalén, donde tendría lugar el mayor gesto de sacrificio, de amor y de entrega que ningún ser humano haya conocido. Nuestro Señor Jesucristo es glorioso en todos los aspectos de su ser. Él es Rey de Reyes, es grandioso, sostiene el universo con la palabra de su poder, cada átomo está controlado por Él. El hálito, tu aliento está sostenido cada día por Él. Él lo controla todo, es el Rey de Reyes. Y siendo el más glorioso, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. El milagro de la sanidad sobre este hombre llamado Bartimeo nos ilustra varias cosas. En primer lugar, nos muestra la condición miserable del ser humano caído, su condición de incapacidad, de ceguera y su necesidad de un Salvador, la necesidad que tenemos de un Salvador. Y por otro lado, encontramos algo precioso, y es que si miramos al Señor Jesucristo, vemos la disposición del Rey de Reyes en rescatarnos de esa lamentable condición de la que todos somos partícipes. Él tiene poder para hacerlo, pero Él además está dispuesto a acercarse a nosotros. Así que vamos a ver nuestra historia, vamos a ir viendo qué ocurre en esta historia. En el versículo 46 nos dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos, había una gran multitud, y entre esta multitud estaba Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Sabéis que Jesús está caminando desde el norte de Israel, donde ha estado con su discípulo y Él le ha ido enseñando, y Él ya está descendiendo hacia el sur y pasa por la ciudad de Jericó. Esta ciudad de Jericó está como a unos 40 kilómetros al noreste de Jerusalén, y al salir de esta ciudad nos dice nuestro relato que le seguían sus discípulos y también una gran multitud iban siguiendo en ese tránsito camino de Jerusalén. Y entre esa muchedumbre de gente
hay alguien que pasa desapercibido. Es una persona, está ahí sentada junto al camino, pero nadie le echa cuenta. Es un hombre que está mendigando. Y el aspecto de este hombre posiblemente sería bastante desagradable. Marcos nos dice que su nombre es Bartimeo, que además se aclara hijo de Timeo. Esto es porque el Evangelio de Marcos está escrito a gentiles y la palabra Bartimeo en el idioma arameo original, Bar significa hijo de, y Timeo es el nombre de quien es hijo, ¿no? O sea que Bartimeo aquí Marcos nos está explicando que significa hijo de Timeo, ¿no? Como en España el ez que termina en los apellidos es hijo de. Yo soy González, con lo cual lo que significa es soy hijo de algún Gonzalo de mis antepasados. O Fernández es hijo de Fernando, ¿no? Es un poco la misma idea. Aquí tiene en el arameo la palabra bar. Así que el Señor se dirige a Jerusalén. Él está rodeado de muchas personas quizás atraídas por la fama de Jesús que ya se ha difundido por toda la región, y a lo mejor están incluso acompañando a Jesús porque se estaba acercando la fiesta de la Pascua. Esta era una de las 3 fiestas más importantes y muchos incluso peregrinaban desde sus ciudades hacia Jerusalén para tener encuentro en esta fiesta de la Pascua. Así que allí, junto al camino, está este hombre. En los relatos paralelos no se da su nombre, solamente Marcos nos detalla el nombre de este ciego. No sabemos por qué. Algunos dicen que posiblemente Bartimeo fuese algún miembro de lo que era la iglesia de Jerusalén cuando se escribe el Evangelio de Marcos. Pero sea cual fuere la razón, lo que sí nos dice Marcos con seguridad es que él era ciego y que era un mendigo, un don nadie, un despreciado de la gente. Era una persona incapacitada, una persona que no disponía de recursos económicos para sostenerse y por tanto tenía que verse forzada a sentarse y mendigar, pedir que alguien le diese algo para subsistir. Era un desahuciado de la sociedad. Además os digo una cosa, hoy en día ser ciego es un problema, ¿verdad? Es una enfermedad o una discapacidad que te limita en muchos aspectos, pero la realidad es que nosotros, hoy en día un ciego tiene también muchas posibilidades. Hay tecnología, podemos tener teléfonos móviles con los cuales un ciego tiene acceso a la información, puede también leer. Hay organizaciones que ayudan a los ciegos a encontrar un trabajo. O sea, un ciego hoy en día realmente tiene la posibilidad de vivir una vida y de poder sostenerse en base al trabajo que él realiza. Pero hermanos, un ciego en los tiempos de Jesús, ser ciego en los tiempos de Jesús era estar abocado a la mendicidad. Porque en aquellos tiempos era imposible que un ciego pudiese tener un trabajo. Era imposible que un ciego pudiera mantenerse por sí mismo. Y además de que la ceguera le imposibilitaba y eso te obligaba a la mendicidad, también por la manera de pensar en el primer siglo en Israel, ellos tenían la idea de que cuando una persona tenía una enfermedad, eso significaba que la maldición de Dios estaba sobre ti. Esa persona quedaba estigmatizada. Nadie quería acercarse a un enfermo o a un ciego, no solamente por la enfermedad, sino vaya que me salpicase la maldición de Dios a mí. Si esta persona está ciega es que algo malo habrá hecho, yo no me quiero juntar con este ciego. ¿Os acordáis que en Juan 9 hay un pasaje donde se ilustra perfectamente esta manera de pensar? El Señor está con sus discípulos, van caminando y allí hay un ciego de nacimiento. Y dice ahí en Juan 9, versículo 2, le preguntaron los discípulos a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué interesante. Aquí descubrimos la manera de pensar que tenían los discípulos. ¿Cuál era su teología? Ellos pensaban que el mundo funcionaba de esta manera. Si me porto bien, Dios me bendice. Si me porto mal, entonces Dios me castiga. La maldición de Dios está sobre mí. Por tanto, ellos estaban asumiendo que la enfermedad de este ciego de nacimiento era el resultado del castigo de Dios por su pecado. Claro, la pregunta surgía, si este hombre nació ciego y no le ha dado tiempo a pecar, algo no me cuadra. Señor, explícame, ¿quién ha pecado, él o sus padres? ¿Entendéis la manera de pensar? Esto está dándonos una idea de cómo pensaba la gente en aquel tiempo. Este ciego Bartimeo, que está aquí sentado, algo habrá hecho para tener esa enfermedad. No me voy a acercar a él. Por lo tanto, esta errónea manera de pensar hacía que un ciego tuviera una vida muy limitada y muy difícil. Un ciego estaba condenado a vivir en la miseria por el resto de su vida, a ser estigmatizado y rechazado por todos.
nadie se acercaría a un ciego. Así que ahí está, Bartimeo, el desechado, el ciego, el maloliente. Y él puede escuchar al bullicio, la gente pasar, algo está pasando alrededor de este ciego Bartimeo. Lucas nos detalla que al oír todo ese tumulto, Bartimeo de repente pregunta, ¿qué está pasando? Y alguien le dice a Bartimeo, claro, él no podía ver, ¿qué está pasando? Dime, ¿qué está pasando? Que hay mucha gente. Le dicen, Jesús de Nazaret, él está pasando por el camino. No sabemos quién le habría hablado a Bartimeo acerca de Jesús. Sabemos que la fama de Jesús se había extendido mucho, así que sin duda es posible que Bartimeo hubiese escuchado algo acerca de Jesús y de sus milagros. No sabemos cómo Bartimeo supo de Jesús. Lo que sí está claro es que Bartimeo supo ver algo en aquel momento que el resto de la gente no vio. Qué curioso, el ciego, el que tenía su vista oscurecida, en aquel momento vio algo que el resto de la gente que tenía sus ojos sanos no pudo ver. ¿Y qué hizo? Versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno. Interesante, cuando les llaman a Jesús Nazareno no pensáis que es un halago. En aquel tiempo ser nazareno era casi un insulto, era casi un símbolo de desprecio. Que te pusieran el apellido Nazareno no era algo agradable, ¿no? Como cuando Felipe y Natanael, Felipe le dice, oye, creo que el Mesías ha llegado, ¿no? Y Natanael dice, ¿dónde? Es de Nazaret. ¿Y qué le dice Natanael? Dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, que imaginaos la idea que la gente tenía sobre Nazaret era que no puede salir nada bueno de allí. Así que, fijaos, cuando Bartimeo escucha que él es Jesús de Nazaret, ¿qué hace? Dice que comenzó a dar voces, comenzó a gritar y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, es la primera vez en el Evangelio de Marcos que alguien hace una declaración de Jesús de ese calibre. Es la primera vez, un ciego. Decir que Jesús es el hijo de David es reconocer que este Jesús, el Nazareno, de donde no puede salir nada bueno, era ni más ni menos que el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Un descendiente que sería el Mesías, el rey cuyo reino no tendría fin jamás. Este rey que iba a ser puesto por Dios, el Mesías tan esperado. Y fijaos, el ciego Bartimeo, el despreciado, el que no puede ver, está reconociendo a Jesús como el Mesías prometido por Dios. Y lo está haciendo a voces, gritando. La reacción de Bartimeo es gritar con todas sus fuerzas, porque él está convencido de la identidad de Jesús. Es el Hijo de David. Él es el Mesías. Y él está clamando con todas sus fuerzas porque sabe que él es el único que puede sanarle. Es el único. Fijaos, la multitud trata incluso de que se calle. Marcos nos dice que él continuó gritando con fuerza. ¿Y qué hace la gente? Dice el versículo 48, muchos le reprendían. Bartimeo, cállate, nos estás molestando, no hagas ruido. ¿Quién va a venir a ti? Jesús, ¿cómo se va a acercar a ti? Eres un desecho. ¿Y qué hace él? ¿Se calla? Dice, clamaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. La fe de Bartimeo le llevó a actuar. Él no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de ninguna de las maneras. Le daba igual que la gente le dijese que se callase. Le daba igual lo que la gente pensase de él. Le daba igual que la gente le tomase por loco. Él sabía que quien estaba pasando, Jesús el Nazareno, era el Hijo de David, el que tenía poder para sacarle del hoyo en el que él se encontraba. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuese con tal de que Jesús pudiese venir a él o que él pudiese de alguna manera acercarse a Jesús y que pudiera escuchar la petición que él tenía para el Maestro. Y hermanos, esto es una muestra de fe auténtica y verdadera. Una fe que cree, pero también una fe que te lleva a actuar y a agarrarte al Señor con todas tus fuerzas. Da igual lo que piense el resto del mundo. Da igual que la gente piense que estamos locos. El Señor es nuestra esperanza. Ahora, fijaos en la petición de Bartimeo. ¿Cómo se acerca Bartimeo al Señor? Él no está exigiendo a Jesús nada. No está diciendo, Señor, tienes que curarme. Ven aquí, te lo mando. Esa no es la actitud de Bartimeo.
Él tampoco, fijaos, no se está quejando de su condición de ciego, diciendo, Señor, ¿por qué has traído esta enfermedad sobre mí? Es injusto que yo tenga que estar aquí, yo quisiera trabajar, pero no puedo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué me tratas de esta manera? Yo no me merezco lo que me está pasando. Tampoco hace eso Bartimeo, no se queja de su situación. Él tampoco está reclamando recibir el pago de algo. He sufrido tanto estos años, Jesús, necesito y quiero. Estás obligado a hacer este milagro para compensar por todo lo que he pasado. Hermanos, Bartimeo no se acerca de esta manera al Señor. Bartimeo está clamando por misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él está aludiendo a la gracia de parte de Jesús. No merezco nada, pero Señor, por favor, ten misericordia de mí. Hermanos, hay muchos que lamentan acerca de su condición y culpan a Dios por lo que pasa en sus vidas. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Bartimeo en su petición, fijaos, él está reconociendo su lamentable condición. Soy un miserable, desde luego, estoy en una condición terrible, no tengo recursos, estoy ciego, estoy inválido, no puedo valerme por mí mismo, mi naturaleza está caída. Y a lo que está apelando de forma humilde es a que Jesús derrame gracia y misericordia sobre él. Una gracia inmerecida que solamente Jesús puede darle. Lo que Bartimeo está diciendo es: Jesús, tú eres el Mesías prometido por Dios, tú eres el Hijo de Dios, el que ha sido anunciado por todos los profetas que nos han precedido. Tú eres el Hijo de David anunciado. Y yo creo esta verdad. Yo creo que tú eres Rey y creo que tú tienes poder para sanarme. Y acudo a ti en esta hora pidiendo humildemente que te acuerdes de mí. Por favor, derrama gracias sobre mi vida. Sálvame, por favor, te lo ruego, Señor, te lo suplico. Ten misericordia de mí. Esa es la petición de este hombre. Esa es la actitud de Bartimeo. Él estaba convencido de que Jesús podía compadecerse de él y que tenía poder suficiente para sanarle. Jesús se acerca, lo dice el versículo 49. Jesús, que marchaba hacia Jerusalén, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Este versículo me emociona cuando lo leo. Fijaos, mientras la multitud es indiferente al dolor de este hombre que está tirado allí, que le manda que se calle, que no merece nada, la condición lamentable de este hombre es lo que la gente ve, lo ven como una molestia, alguien a quien acallar porque sus gritos son desagradables. Jesús mira a este hombre con compasión. La multitud ve a este hombre como un estorbo, mientras que Jesús ve a este hombre como la oportunidad de dar gloria a Dios al mostrarle misericordia. Y en medio de los gritos y del gentío, Jesús es capaz de escuchar la voz débil de este hombre. Y se detuvo, paró su marcha para atender a este hombre. Y recuerdo una cosa, hermanos, Jesús no está allí de paseo. Jesús está de camino a Jerusalén. Él sabe lo que va a esperar en Jerusalén. En cuanto llegue, lo que va a encontrar es que va a ser rechazado Jesús, va a ser acusado falsamente, va a ser vejado, va a ser golpeado, va a ser juzgado injustamente y sabe que va a ser colgado de manera violenta en una cruz. Jesús tiene muy claro la misión que el Padre le ha dado. Y ahí es donde Él va a cumplir con esa misión. En aquella cruz, además, no es solamente el dolor físico. Él sabe que en aquel momento, cuando cargue con el pecado de aquellos a los que Él ha venido a redimir, la comunión con el Padre, esa comunión eterna va a ser completamente rota. Va a ser abandonado por el Padre y toda la ira por nuestros pecados va a ser derramada sin medida sobre Él. ¿Os imagináis lo que esto significa? Lo que habría en la mente de Jesús. Y en medio de esa realidad, y Jesús encaminándose a Jerusalén, Él se detiene a atender a este hombre, a este ciego Bartimeo. Él aparta tiempo para atender a este pobre hombre al cual le presta toda su atención.
Yo creo que esto nos enseña algo importante acerca del carácter de nuestro Señor. Cuando tú vas al Señor en oración, ten algo por seguro. Él nunca está demasiado ocupado en otras cosas como para ignorar tu oración o como para no escuchar tu débil voz. Aquí tenemos la muestra. El Señor escuchó la voz de Bartimeo. Como dice el Salmo 18, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. ¿Y qué hace el Señor? Y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hermano, el Señor escucha tu oración. Tenlo por seguro. No desesperes. Él escucha tu oración. Él tiene tiempo para escuchar tu oración. Ahora, ¿cómo debemos orar al Señor? Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nos debemos acercar al Señor como este Bartimeo, no exigiendo, sino pidiendo misericordia. El Señor conoce nuestro corazón, Él oye la angustia de nuestra alma y Él salva a los quebrantados de corazón. Bartimeo no era una persona prominente, era alguien necesitado que se acercó al Señor con un corazón contrito y humillado, clamando por misericordia. Y lo poco que él conocía de Jesús fue suficiente para que este ciego pusiese todas sus esperanzas en el Señor y pusiese toda su confianza en el Señor. Y hermano, no es necesario que hagamos un ritual complicado para acercarnos al Señor. Tampoco es necesaria una oración perfecta con una teología correcta que siga los 5 puntos del calvinismo. Necesitas acercarte al Señor con un corazón contrito y humillado, diciendo, Señor, tú eres lo único que puede salvarme. Y hermanos, cuando nos acercamos al Señor, debemos reconocer quién es Él, ir con ese corazón, no para exigir, sino apelar a su misericordia y esperar en Él, porque el Señor nos escucha. Él no es como nosotros. A veces nosotros cuando vemos la necesidad de los demás, no sé si os pasa eso a vosotros, a mí me pasa y yo estoy agobiado, cargado, con muchas historias. Lo último en lo que pienso es en la necesidad del otro. Me agobia mi problema, lo urgente es mi problema. Yo tengo que hacer cosas, no tengo tiempo para ayudarte. Lo último en lo que pensamos es en atender a la necesidad del otro. Bastante tengo yo con lo mío, ¿verdad? A mí me pasa continuamente eso. Pero fíjate en Jesús, con todo lo que él tenía por delante, y sin embargo se detiene a escuchar y a mostrar misericordia a este pobre ciego. Hermano, acércate con confianza al Señor, sabiendo que Él nos escucha. Como dice Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al trono de la gracia y pedirle al Señor, podemos pedirle que Él moldee este mismo carácter que vemos en Jesús en nosotros. Necesitamos crecer mucho conforme a la imagen del Señor. Mira cómo reacciona Jesús. Jesús dice que mandó llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús manda llamar a este ciego, presentádmelo delante de mí. Me imagino que esto debió de impactar a muchos, porque los mismos que hace un rato estaban gritándole, cállate, ahora fíjate, le están animando a que se acerque al Señor Jesús. Y dice el versículo 50, lo que hizo este ciego. Dice, entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Bartimeo arroja su capa, quizás como una manera de desprenderse de todo lo que pudiera de alguna manera entorpecer el acercarse a Jesús. Y hermanos, tened en cuenta algo, para un ciego desamparado, que no tiene muchos bienes, que no tiene dinero, que vive de la mendicidad, posiblemente esa capa fuese lo más preciado que él tuviese. Una capa con la que quizás pudiera protegerse del frío, porque él vivía en la calle, no tenía casa. Quizás esa capa le podría proteger incluso del calor en verano. Pero qué interesante, cuando Jesús le llama, lo deja todo. Esa capa que podría ser su bien más preciado le dio igual. Si esa capa de alguna manera podría entorpecer o tropezarse con ella e impedir acercarse al Señor, él estuvo dispuesto a tirar esa capa, a desprenderse de su más precioso tesoro para acercarse al verdadero tesoro, a aquel que podía sanarle completamente
Él estaba considerando en ese momento a Jesús como la prioridad, como su mayor tesoro. Bartimeo se levanta, y además la palabra que aquí usa no es que se levanta como diciendo, venga, voy. Dice que se levantó de un salto, o sea, ni se lo pensó, y se acercó con decisión al Jesús. Hermanos, el llamado de Jesús a tu vida es lo más importante que te puede ocurrir en tu vida. Es lo más importante. Si tú eres realmente consciente de tu miseria y tu pecado, si sabes de tu profunda necesidad de un Salvador y si el Señor te está llamando a través de estas palabras que estás escuchando esta mañana, te ruego que hagas como hizo este ciego Bartimeo. Desecha todo aquello que pueda impedir acercarte a Jesús. Y aun si eres creyente, hay cosas que muchas veces nos entorpecen, que ponemos como prioridad en nuestras vidas. El tiempo de acercarnos al Señor, buscar comunión con Él. Hay muchas cosas que nos distraen. Hermanos, no hay nada más importante que acercarnos al Señor. Desecha, haz como este ciego, tira tu capa, tira aquellas cosas que te estén impidiendo tener una comunión íntima para acercarte al Señor Jesús. ¿Qué es lo que te impide acercarte al Señor Jesús? Para un joven que se acercó a Jesús una vez, el impedimento fue el amor al dinero. Nos dice este joven rico que cuando Jesús le pidió que se deshiciera de su dinero, él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Jesús también a otros les pidió que le siguieran y algunos le dijeron, deja primero que entierre a mi padre o deja que despida a los de mi casa. Lo que pensará tu familia si te haces creyente, lo que piensen tus amigos, si eres cristiano verdadero. Ese novio o esa novia que te dejará si le dices que te has hecho cristiano. Vivir tranquilo y sin compromiso. Hay muchas cosas que pueden ser esa capa que te impiden acercarte a Jesús. Así que amigos, si Jesús te está llamando hoy, esto es lo más extraordinario que jamás te haya ocurrido. Y hermanos, no dejes pasar esta oportunidad, porque tener un encuentro personal con el Señor Jesús es mucho más valioso que nada de lo que puedas tener de este mundo. No hay nada material que pueda suplir el acercarnos y tener comunión con el Señor. La capa que Bartimeo dejó en el suelo y todo lo que pudiera contener esta capa en aquel momento se convirtió en algo irrelevante para él. El llamado de Jesús se convirtió en aquel momento en la prioridad de este ciego. No hay ninguna cosa en este mundo por el que valga la pena perder a Jesús. Y Bartimeo no perdió tiempo en arreglarse ni siquiera para presentarse delante de Jesús. No pidió ir a un cuarto de baño siquiera para lavarse o cambiarse de ropa. Seguramente olería mal, estaba en la calle tirado. Pero él era consciente de su miseria y se presentó humildemente delante de Jesús tal cual estaba, sin ocultar y sin justificar su pecado, sin maquillarse, sin dar una cara que él no tenía, tal como era, delante del Señor, habiendo clamado por misericordia y con la confianza de que Jesús lo iba a recibir en ese mismo estado. Y hermano, a veces cuando vamos al Señor, ¿no parece que tenemos que maquillarnos, que tener que presentar una cara distinta? No digo esto que no nos importe el pecado. No digo con esto que no debamos luchar contra el pecado, ojo. No digo que al Señor no le importe nuestro pecado y que podamos vivir una vida licenciosa y como nos dé la gana. Lo que estoy diciendo es que no vayamos al Señor de manera hipócrita. El Señor conoce nuestro pecado y cuando vamos al Señor debemos presentarnos, Señor, esto es lo que soy. Me arrepiento de mi pecado, no quiero volver a hacerlo, pero sé que en ti hay misericordia. No puedo ocultar nada de lo que soy. Versículo 51. Este ciego se presenta delante del Señor y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Una pregunta extraña, ¿verdad? ¿Acaso no era evidente ante todo la necesidad de este hombre? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Creo que Jesús quiere poner de manifiesto el corazón de este ciego y mostrar el contraste entre la respuesta de este hombre y la respuesta de los discípulos que estaban junto a Jesús. La misma pregunta, dos respuestas distintas. Juan y Jacobo venían reclamando una posición de grandeza y poder, una posición que desde luego Juan y Jacobo no merecían.
Sin embargo, Bartimeo se acerca con humildad al Señor, suplicando un favor totalmente inmerecido. Ten misericordia de mí. Pero Jesús también hace esta pregunta porque Jesús demanda de Bartimeo también una declaración de fe. Jesús quiere que Bartimeo exprese con su boca lo que a lo que hay en su corazón, hasta el punto de que él está dispuesto a venir a Jesús y confiar en él. Jesús quiere que exprese, que verbalice también su fe. Por eso el ciego le dice maestro, que es un término que nos habla de respeto. Él se acerca al Señor como maestro también, de maestro que recobre la vista. Una petición sencilla, ¿verdad? Que recobre la vista. Ahora piensa en algo. Bartimeo no había sido testigo de ninguno de los milagros de Jesús. Verlos seguro que no los había visto. Él quizás habría tenido una referencia por parte de algunas personas que les habrían contado acerca de los milagros de Jesús. Pero fijaos, con esta declaración, con esta petición que está haciendo Bartimeo, él está poniendo de manifiesto su confianza en Jesús. Él está poniendo de manifiesto y reconociendo que Jesús tiene poder para sanarle la vista. Bartimeo, de alguna manera, con esta petición, está expresando su fe en Jesús. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Sé que tienes poder y sé que puedes sanarme. Sáname la vista, ten misericordia de mí. Él está confiando plenamente que Jesús es Dios. Bartimeo creyó que Jesús podía hacer lo imposible. Él creyó con la fe de un niño. Él deseaba que el Señor le sacase de la oscuridad en la que había estado viviendo. ¿Y qué hizo el Señor? Fijaos, no solamente le dio la vista. Él, por su gracia y por su poder, le dio mucho más de lo que este ciego pidió. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aquí la palabra que se usa es ambigua, puede ser salvado, puede ser sanado. Pero hermano, yo creo que fueron ambas cosas lo que recibió Bartimeo. Fue sanidad de su enfermedad, él recibió la vista, pero también la salvación fue recibida por él en aquel día. Porque dice que él recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vete, con esta palabra el Señor está declarando de alguna manera la libertad que Él le ha concedido. Y la libertad en muchos sentidos. Por un lado, con su vista recuperada, él ya no tendría que depender de nadie para su sustento. Ahora era una persona sana, había recuperado su vista, sus ojos podían ver con claridad. Quizás podría encontrar un trabajo, él podría ser independiente. Ya no tendría que seguir allí en los caminos pidiendo limosna. Pero no solamente fue su vista física, sino que él recibió vista espiritual. Tu fe te ha salvado. Bartimeo fue sanado, pero también fue salvado. Él recibió vista espiritual. Sus pecados fueron perdonados en aquel instante. Su vida fue transformada, fue justificado delante de Dios. Fue hecho una persona nueva. Se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Lo podéis ver? No dice, gracias Jesús, me has sanado la vista, hasta luego. Dice que seguía a Jesús en el camino. Él se convirtió en un discípulo del Señor. Lucas nos dice algún detalle más. Dice, y luego vio, recobró la vista y seguía glorificando a Dios. Gracias Dios, tú sí que eres grande, tú sí que tienes poder. Tú eres mi mayor tesoro. Gloria a ti, alabanza sea tu nombre. Iría posiblemente hasta bailando detrás de Jesús, cantando. Hasta tal punto que contagió. Dice que todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios. Un milagro que muestra el poder de Dios y que glorifica al Señor. Y hermanos, estas son las dos cosas que caracterizan a un verdadero creyente. No solamente una fe intelectual, sino seguir a Jesús. Querer ser como Él es, vivir para la gloria de Dios. Cuando Bartimeo fue sanado, su testimonio se centró en dar toda la gloria a Dios. Y eso tuvo como fruto que la gente a su alrededor incluso también diesen gloria al Señor. No sé si habéis visto mucha gente cuando le pides que dé su testimonio, ¿no? Se pasan la mayor parte del tiempo contando los detalles de su pecado, de su vida, lo oscura que es, casi de una manera morbosa, ¿no? No sé, casi, no quiero ser crítico con esto, ¿no?
pero a veces casi que hay un regodeo, ¿no? Algo morboso a la hora de contar lo malo que yo era. Y luego al final dice, bueno, Dios me salvó y amén, ¿no? Hermano, ese no fue el testimonio de este ciego Bartimeo. Él no buscó atraer la atención sobre sí mismo, sino que toda la atención y toda la gloria fue para Dios. Toda la gloria fue para Dios. Y bueno, es verdad que aquí vemos a Bartimeo como un ejemplo de persistencia y de fe, pero fijaos algo importante. El punto de este pasaje, el centro de este pasaje no es Bartimeo, es la gloria que podemos contemplar en Jesús haciendo este milagro. El Dios de gloria que tiene poder para sanar a este ciego, y ese Dios de gloria que también tiene la disposición y el corazón de acercarse a los necesitados. El protagonista no es Bartimeo en este caso, el protagonista es el Señor Jesucristo. Jesús se tomó la molestia de parar en su viaje a Jerusalén para atender a este hombre, no solamente para abrirle los ojos, sino para transformar completamente la vida de este hombre, cambiar un corazón lleno de pecado y transformarlo en un corazón lleno de gratitud, un corazón entregado a la adoración y a la devoción al Señor. Hermanos, ese fue el mayor milagro que se produjo en este hombre. El mayor milagro no fue que sus ojos fuesen sanados y que pudiera ver, que eso ya es espectacular. Pero hermanos, el mayor milagro que vemos en este pasaje es el corazón de un hombre que ha sido transformado. Un corazón cambiado, un corazón que ahora puede alabar y dar gloria a Dios, porque puede ver, no solamente con sus ojos físicos, sino con los ojos espirituales que el Señor le ha dado. Termino. Si Jesús te hiciese esa misma pregunta a ti en esta mañana, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Qué le contestarías? ¿Cuál es tu petición más urgente hoy, esta mañana, delante del Señor? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Hermanos, es verdad, los jueves aquí estamos orando por muchos hermanos de la iglesia. Y es más, creo que es legítimo que te acerques al Señor para pedirle que te sane de una dolencia. Creo que es legítimo, no es pecaminoso. Creo que es legítimo que un hijo de Dios pueda acercarse al Señor y pueda perfectamente pedirle que Él te cure de tu enfermedad, de una dolencia, de algo que te está afectando. Sería perfectamente lícito que quizás te acercases en esta mañana al Señor para pedirle que tuviera misericordia de tu familia. Es lícito, quizás tus hijos, quizá tu marido, que sabes que aún no es creyente. Sería perfectamente legítimo al Señor que obre el milagro de darles vida espiritual y que sea Él el que les abra el corazón y sus ojos para que entreguen su vida al Señor. Si tu matrimonio está haciéndose agua, sería lícito que vinieses al Señor para pedirle que Él restaure tu matrimonio que está a punto de irse al traste. Es perfectamente legítimo, hermanos. No es pecaminoso. Es lícito acercarse al Señor para pedirle cualquiera de estas cosas. Pero hermanos, creo que hay una necesidad más urgente. ¿Qué tal si le pidieras que te cambie y que te ayude a ser más como es Jesús? ¿Qué tal si al ver el ejemplo de los discípulos de Juan y Jacobo te has visto reflejado en ese ejemplo? Yo me he visto reflejado, lo confieso. Y le pidiésemos al Señor, Señor, hazme más como eres tú, compasivo, misericordioso, pensando primero en el otro, dispuesto a servir a los demás, a sacrificarse por los demás. Señor, haz que muera el yo y que sea más como tú. ¿Qué tal si le pidiéramos eso? Hermano, el Señor estuvo dispuesto a detenerse en el camino para atender a un desahuciado, a un despreciado. ¿Cuánto estamos dispuestos cada uno de nosotros a salir de nuestra zona de confort y a dar de nuestro tiempo para servir a otros, para socorrer al débil y al necesitado? Y no te hablo de hacer grandes cosas, no me malinterpretes. No se trata de que ahora fundes una ONG internacional de ayuda social. No se trata de eso. Si el Señor te está llamando a eso, hazlo, adelante. Te voy a apoyar. Tampoco te estoy pidiendo que fundes una misión internacional para salir a evangelizar al mundo. Si el Señor te llama a eso, hermano, adelante, yo te apoyo. Pero hermano, no hace falta grandes cosas. Son en los pequeños detalles donde se hace la diferencia. Empezar por ser fiel en lo poco. Sobre mucho te pondrá el Señor. Toma iniciativa esta semana
Piensa en una persona. Ora para que el Señor te dé la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio en esa persona. Mira a tu alrededor, busca una oportunidad de servir a un vecino, a un amigo, a un hermano de la iglesia que esté pasando por situación difícil. Busca una persona que pueda ser consolada, animada, que necesite de pasar un rato contigo, charlar, tomar un café. Algún hermano en la iglesia que puedas discipular, ayudarle a madurar en su fe. Pequeñas cosas. Pidámosle al Señor que Él vaya moldeando este carácter en nosotros. Sabemos que la meta es imposible. Nunca aquí vamos a ser como el Señor Jesús. Pero Él ha prometido hacer esa obra en nosotros. ¿Qué tal si nos presentamos delante de Dios y le pedimos, Señor, necesito tanto ser cambiado, quiero ser como tú eres? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos dé un corazón servicial como el suyo? Vamos a pedírselo. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has dejado en el Evangelio de Marcos, donde, Señor, especialmente has tocado mi corazón viendo la realidad de mi pecado, mi insensibilidad en muchas áreas de mi vida. Y en esta mañana estamos aquí como iglesia, expuestos ante tu palabra, y queremos rogarte, Señor, como este ciego Bartimeo, que tú transformes nuestra vida, que tú cambies nuestro corazón y que tú nos transformes para que podamos ser como tú, Señor. Cuando leemos este pasaje y contemplamos tu gloria, tu misericordia, tu gracia, tu disposición al servicio, Señor, me emociona y me quebranta. Y veo lo lejos que estoy de ser como tú eres. Pero esa es la razón que me lleva a acercarme a ti como este ciego se acercó y pedirte que tú me transformes. Señor, transforma esta iglesia, transforma a cada uno de mis hermanos para que podamos reflejar tu carácter, para que podamos vivir de esta misma manera como Jesús vivió. Señor, gracias porque humanamente sería imposible, esto es un milagro, pero tú también has hecho otro milagro que es poner de tu Espíritu en nosotros. Y confiamos, descansamos en que tú tienes poder para transformarnos. Señor, obra en nosotros, que esta iglesia, que este lugar pueda ser un reflejo de ti. Y deseamos que tu gloria pueda ser proclamada, que muchos puedan conocerte, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios glorioso, un Dios que está dispuesto a tener misericordia y a acercarse a todo aquel que viene en fe y arrepentimiento. Señor, úsanos como iglesia para que muchos puedan conocerte y para que, como la multitud que estaba alrededor de este ciego Bartimeo viendo este milagro, viendo ese carácter que está siendo formado en nosotros, puedan glorificar tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.